Ah, ¿dónde están? Porque en los reinos astrales hay muchísimos. Unos que desbordan luz y espiritualidad y otros que pura obscuridad y desesperación y de venganza y odio. Y lamentablemente, mira, la mayor tendencia son los niveles más oscuros aquí, en el planeta Tierra, baja vibración. La de mayor similitud, lamentablemente, suelen estar aquí en el planeta Tierra. Porque por ejemplo, muchos humanos mueren después de drogas, alcohol, corrupción, robos, violadores, cosas muy fuertes, ¿verdad? Cuando estaban vivos, pero entonces después cuando fallecen siguen con esto en el astral, en su cuerpo astral. Y después entonces empiezan a buscar y a encontrar vivos que también tengan esas mismas características que van a ser utilizados por estos, que tengan las mismas debilidades que ellos. Por eso estos, cuando se vuelven entidades astrales de baja densidad, buscan personas con la misma debilidad para que tengan la misma frecuencia. Por ejemplo, los bares, en los burdeles, todos esos sitios así que ya ustedes saben, fuertes. Entonces muchas de estas almas desencarnadas se adhieren a sus víctimas desde el lado astral, que tengan esas mismas características que ellos tenían cuando estaban vivos, para ellos poder seguir participando desde el astral con sus viejos hábitos, con el mismo vicio que ellos ya habían hecho cuando estaban en la fisicalidad, tal cual como ellos lo habían vivido también cuando estaban aquí en esta trayectoria. ¿Ven por qué uno les invita a que no tengan adicciones? ¿Entienden? Aunque es más interesante cuando lo ven ustedes mismos directamente en terapia. Obviamente estos seres de bajo astral pueden cambiar, ¿ok? Pero eso depende, si son capaces de elevar sus vibraciones, sí pueden cambiar. Yo te quería comentar, bueno, que sí, que hay muchos seres, entre estos y otros más, que afectan a la gente común, corriente, que no sabemos, que también nos invitan a tener acciones depravadas, como el alcoholismo, la drogadicción, los prostíbulos. Pero muchos de estos seres no están solitos, también hay otros que están aquí en la fisicalidad y que también degradan y que tienen alta influencia, como son los que están montaditos en el poder, que también lo humano le ha dado mucha permanencia a través de otorgarles que estén en, por ejemplo, en la política o en la religión, pero en situaciones de poder, en grandes corporaciones, pero que tienen mucha influencia en esta masa. En la mayoría de las personas. Eso hace que les dé más permanencia a esto involutivo. Ya ven que están en todos los niveles. Todo esto, además de envenenar el alma, también nos mantiene separados cuando nada más estamos pensando en el yo y no pensamos en lo constructivo, edificativo para todos, sino nada más en el yo separado, el yo personal. ¿Qué pasa? Y otro punto con el que también nos han manipulado bastante es con la parte de que no deseemos mucho tener nada material y que mientras más pobre y más humilde seas, y bueno, es otra forma de manipulación. Que no tengas ninguna aspiración material porque eso es malo. Otra limitación, es otra manipulación. Eso es por un lado, cuando te polarizan hacia el ya sabemos cuál es ese lado. Y el otro lado es cuando te obsesionan a que seas demasiado materialista, que tengas que tener muchas cosas y muchas posesiones para poder ser, porque si no, no eres nada, si no tienes esto y aquello, que son las dos polaridades. Me resuena, ¿verdad? Cuando nos manipulan a que seamos más de la izquierda o más de la derecha. Entonces allí nos mantienen siempre desviados de cuál es nuestro verdadero centro de poder. Entonces, estando conscientes, solo cuando estamos conscientes que podemos discernir, que si no caemos fácilmente en la trampa, dejamos que esta semilla negativa juegue y ya sabemos que podemos evitarlo. O también, eso es en la influencia psíquica, ¿no? Y la manipulación, pero también hay implantación, que ya le he explicado en otros videos. Todo esto se puede quitar, ojo, o sea, no es para que vivamos en miedo. La persona que es fuerte sabe que puede interpelar y que puede sacar e impedir todo esto, ¿ok? Independientemente que sean casos graves, ¿ok? No nada más las leves manipulaciones, sino inclusive casos de abducción que son fuertes, y aunque sean fuertes y hostiles y extraños y atípicos, e inclusive muchos con propósitos experimentales, los puedes cortar porque existe el libre albedrío y eso se respeta en la humanidad. Sé que es extraño de entender, pero estos seres no pueden hacerte daño a menos que tú se lo permitas con la baja vibración. Entonces,
Es importante estar atentos en esto, porque uno permanece prisionero si estás ignorando el tema y si sigues en tu propia negatividad. Si no, no eres esclavo de ninguna pirámide o de ninguna situación. Entonces estos seres de la hermandad oscura, ustedes no lo entienden, pero es una ley universal, ellos tienen que respetar, pero para ello tú tienes que hacer valer tu libre albedrío. La manera, es el momento, es la fuerza que el ser humano simplemente decreta y dice, mira, no, ya tú no me jodes más. Ese es el uso de tu libre albedrío. Pero si no estás atento ni ahí con lo que te están diciendo o haciendo, manipulando, bueno, sigue sufriendo. Tal vez necesites sufrir un poco más hasta que decides salir de esa situación de caos. Esto es uno de los tantos mensajes que nos deja el comandante Star, pero la verdad es que para mí son muy valiosos estos mensajes. Ojo, pero también es importante que yo mencione que hay otros, no nada más del otro lado hay seres malos e involutivos, sino que también hay seres amorosos del otro lado. Sí, también están atentos. Pero ¿qué pasa con los seres que son distintos, los que son el servicio al otro y el servicio a sí mismo? Que los que están amorosamente prestos a servir a otros, como son tan respetuosos y tan amorosos, ellos no hacen nada si tú no se lo pides. Esos seres que son benevolentes, distintos de los involutivos, son muy amorosos, pero si tú no dices ni solicitas nada de guía, asistencia o lo que sea, no van a participar. Y además, si lo llegan a hacer, es una guiatura. No son seres que te piden nada a cambio. Entonces, ¿pero qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, es que también es importante que sepas que están disponibles estos seres que son mucho más amorosos y que también pueden ayudarte a tomar tu mensaje o darte una guiatura en un momento dado. Pero tienes que pedirlo, si no lo pides, no participan, porque son muy respetuosos. De hecho, son tan respetuosos que respetan tu proceso de la elección, tu proceso de rehabilitación, de tu proceso de aprendizaje, de tu proceso que tú estás paradito en un sendero y que estás viendo y elevando tu sabiduría a tu manera, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Dándote cuenta de que estás en un juego de una división, de una dicotomía y juegas más hacia la neutralidad, tomando de los dos lados, tanto lo positivo como lo negativo, es que solo sumando esos dos lados que tú puedes llegar a la neutralidad. Y una de las mejores maneras de liberarte de todo eso es saliendo de las creencias que son dogmáticas, saliendo de la secta, saliendo de dogmas. Es muy necesario. Una vez que aprendas a despertar y a obtener todos estos conocimientos, tú no vas a estar dependiendo de los demás. Es más, ni siquiera te importa si te ridiculizan, si te condenan, porque no te interesa ni qué opinen los demás, porque estás mucho más despierto. Claro, ¿y quiénes son estos seres Illuminatis? ¿Sabes quiénes están montaditos en esta pirámide, en la cúspide, y que la hacen para manipular? Por eso se llaman así los iluminados. Claro, obviamente tienen la información que tú no tienes. Esos seres son los que montan cargos de mayor poder en el mundo, ni siquiera estoy diciendo tu país, sino en el mundo. Ni siquiera los masones más avanzados que llegan al grado 33, que son los grados azules, siguen siendo todavía inferiores a este jueguito de la Matrix, donde todos nosotros estamos allí controladitos por estos extraterrestres, intraterrestres e interdimensionales seres también. Durante miles de años. Entonces, este linaje, lagartija, reptilito, Illuminati, que son los líderes políticos, todos los administradores gubernamentales, que son los mismos que ponen las leyes, por cierto, que sirven para mantener a la humanidad siempre como una servidumbre perfectamente pasiva, con sus soldados, los policías, todos los guardias, que todos favorecen casi siempre al servicio del sistema. Ay, obsérvenlo, como solo tienen que cumplir órdenes y administrar esa ley, ese reglamento que inteligentemente la gente tiene que obedecer ciegamente. A veces sabemos que no es tan sensata y aún así no nos damos cuenta.
Y aún así la humanidad sigue, y los militares y los soldados no preguntan, ay, ¿a quién voy a bombardear? Porque no, simplemente ejecutan porque esa es la orden, eso es lo mandado, y van y lo hacen, en nombre del Estado o en nombre de una religión, como lo estamos viendo hoy día. Y así seguimos todos, toda la humanidad, cieguita. Y seguimos pensando aún así que tenemos que depender de un gobierno, de un banco central, de una moneda, de un ejército. Y resulta que, bueno, nada. Es más, aún así nos quieren controlar más con él. Ya sabemos el microchip y con qué objetivo es. Bueno, pero ahí se los dejo. ¿Seguimos actuando como ganado humano o vamos al autocontrol? O despertamos. Porque de hecho somos tan dormiditos que yo creo que hasta nuestros hijos los criamos muy condicionados. Tienen que ser así, tienen que seguir la norma, tienen que ser la religión, como yo te digo, la política, la economía, la cultura. Y nunca les permitimos ni siquiera pensar, discernir, interpelar, o al menos dudar. Ni siquiera de mí, ni creer fielmente en todo, pero por lo menos dudar, investigar. ¿Por qué siempre los humanos nos mantienen en dos posiciones contrarias, divididos? Porque no se dan cuenta, porque siempre nos tienen en forma divididos, hombres contra mujeres, ricos contra pobres, blanco contra negro, nacionalidad contra nacionalidad. ¿Por qué? Izquierda, derecha. ¿Por qué extremos siempre tan polarizados? Ni siquiera hay tonalidades. Que somos más fáciles de manipular así. Eso a ellos les favorece para el control mientras estamos divididos en guerra y en miedo. Ciencia, religión, opuestos o disfraz de un mismo control, del poder total de la... Ahora, esta gente que está aquí montadita arriba en el poder, este linaje de los Illuminates, ellos están todos genéticamente conectados, pero con un ADN híbrido. Hay una fusión allí genética que es un cruce entre esa raza lagartija reptiliana con la humanidad, la nórdica también extraterrestre. Entonces hay como una especie de mestizaje de cientos y miles de años atrás que continúa hasta hoy día. ¿Cómo lo estás oyendo? Sí, la humanidad ha sido controlada por una raza humana híbrida. Bueno, todos somos híbridos, pero esto fue creada con esa finalidad. Es decir, existe un linaje que es reptiliano Illuminati, que están encarnaditos en los que son los líderes políticos, los administradores, los gubernamentales y los que están más allá arriba, que son los mismos que ponen las leyes, que sirven, toda esta normativa sirve para su plan de mantener siempre la humanidad permanentemente en ese estado de pasividad y de servidumbre, y en especial en baja vibración, porque es el alimento de estos seres involutivos. Son los mismos que crearon todas estas leyes que hacen que toda la humanidad ni se anime a pensar por sí mismo ni a ser críticos, simplemente cumplir esas órdenes. Que para eso se les paga, entonces ellos consideran que nada más tienen que cumplir las órdenes y ya. Nadie discierne de verdad de estas leyes. Y esta raza nórdica, la llamada Aria, que es así como muy rubia, de ojos azules, relacionado con estos reptilianos, nos sirve un poco para entender el pasado presente, porque la verdad es que es mucho más profundo. Tengo libros que se los puedo mostrar, si a alguien le interesa me pueden escribir al privado. ¿Qué es lo que tiene que ver con la parte de las sumerias? ¿Se acuerdan de los sumerios? Que venía fundado con unos linajes allí medio reptilianos con los Anunnakis, que estaban en alianza con los vikingos nórdicos, y por consiguiente, por eso suena así como ellos lo llamaban los sumerios, los tierras del dragón, ario, ¿ves? Por eso hablan de la raza aria, y por eso se dice aristocracia, como que si eso fuera la nobleza, como que eso, aria significa ser noble, y viene justamente relacionado con el nombre de Sumaria, donde proviene Sumeria. Entonces hay que saber de qué se trata el Imperio Sumerio. De hecho, se dice que lo que es la parte más avanzada de Sumeria, Egipto, todo lo que es la Valle, todo eso tenía que ver con este imperio de Sumeria. De hecho, la Biblia hablaba de esta historia sumeria, también la menciona.
Entonces los sumerios llamaban a estos seres que venían de afuera, como que fuera de la tierra, o ellos como que lo veían que venían del cielo, los llamaban, su nombre semita era los Anuna, Anunnaki, que vinieron del cielo a la tierra. Aquí es tierra, Anuna, luna, bueno, como queda allá. Entonces, así los llamaban. Anuna significa como hijos del An, o sea, mucho más allá de la tierra. Y Ki, como de la tierra. Hijos de, que vienen del cielo a la tierra. Estos Anunnakis, o lo que ellos llamaban dioses para ellos, que eran mucho más avanzados, eran como más capaces, realmente sí pudieron haber existido en ese momento, que era lo que llamaban la Edad de Oro, prediluvio. Tal vez son los que participaron en todo, que usaron tanta tecnología supuestamente primitiva, pero no tan primitiva, porque mira toda la cantidad de cosas que fueron creadas, como las líneas de Nazca de Perú, o estructuras fantásticas como hemos conocido de las pirámides. O sea, es bien interesante porque es asombroso, son unas estructuras antiguas que, además de una forma alineada con toda la parte planetaria y estelar, y o sea, ¿cómo podían saber estas poblaciones antiguas tener tanto conocimiento de astrología y de las regiones, de astronomía, cuando se suponía que la ciencia estaba limitada? Bueno, de allí se dice que viene toda esta información. Pero después, ese fue el principio, pero después hubo una intervención, que ya sabemos que no quiero ampliarla en este momento, pero es cuando comienza a aumentar el número de seres humanos, porque estos seres que no eran de la Tierra tuvieron hijos con los hijos de los humanos, los adámicos, estos que ellos se llamaban como dioses. El caso es que comienzan a relacionarse con los adámicos. ¿Y qué sucede con eso? Hacen los nefilim, que no son sino una mezcla entre los extraterrestres, lo que en la Biblia se llama Elohim, y las hijas de los hombres, que eran mucho más pequeñas que esto. De hecho, de ahí es el origen de la pedofilia. Se dice que viene de estos linajes extraterrestres, humanos, a los Illuminati, que eran monstruosos y crearon hijos, me imagino que en abuso, con estas personas que a lo mejor no podían ni parirlos, y de esos que llamaban gigantes en la antigüedad. Entonces imagínense todo esto que después pasó. Dejaron la raza Homo sapiens, pero después pasó todas estas cosas que les estoy comentando. Es curioso como los egipcios llamaban a los observadores, llamaban observadores como para describir algunos antiguos dioses. Y bueno, además decían que habían llegado con sus barcos celestiales, o sea, qué interesante, como que tira para los extraterrestres. Y bueno, eso también se ve en muchas otras culturas antiguas de todo el planeta, que siempre está en un tema de dioses, así lo llaman, que vienen a encontrar esas civilizaciones, que traen conocimiento, que traen técnicas que enseñaban muchísimos años lo más avanzado, para lo que existía desde entonces, y hablan de todos estos diseños, de estos objetos en los que se trasladan. Entonces es bien interesante. Bueno, y estos Anunnaki siguieron después, ya no los del inicio, sino que después ya Enki se desprende de Enlil, bueno, ya saben mucho más la historia, y entonces Enki con Nisana comienzan a engendrar un híbrido, que son los que los sumerios llamaban Lulu, que también es otra mezcla, que se parece un poquito a ese adámico, que es esa fusión entre el ADN reptiliano Anunnaki con una raza humana de Homo erectus. También hubo mestizaje con los nórdicos, que ya ustedes saben, para crear esa raza maestra área reptiliana nórdica, que fue concebida para gobernar como intermediarios o como semidioses entre los Anunnaki hacia las personas. Y bueno, ahí se creó ese primer hombre adámico. Pero bueno, la historia es mucho más amplia, estoy simplemente comentando.